saludo a toda la comunidad del Carmen de Iboral. Hoy nos acompaña el doctor Iván Darío Vélez, un reconocidísimo médico de nuestro país. Bienvenido, doctor Iván, al municipio del Carmen de Iboral, desde la Secretaría de Salud con la administración Más Cerca, Más Oportunidades. Cuéntenos, doctor, su trayectoria de vida, su trayectoria como médico. Gracias, Sandra. Primero que todo, es un gusto estar acá. Yo soy vecino del Carmen de Iboral ya hace unos 11 años. Vivo feliz con una finquita que tengo aquí en una vereda, se llama El Cerro. Entonces, cuando tengo tiempo, me vengo para acá a disfrutar de esta ciudad tan linda. Yo soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia desde hace 38 años y he tenido la dicha de haber dedicado la vida a la investigación científica. Yo soy médico de la Universidad de Antioquia, luego que terminé medicina y que hice el año rural, me vinculé a la universidad y estando en la universidad tuve la oportunidad de hacer las especialidades, que hice 3, luego una maestría, especialidades en maestría en Francia, luego hice un doctorado en España, luego empecé a trabajar con la Organización Mundial de la Salud, siempre como profesor de la universidad. Creé un grupo de investigación que se llama el PECET, o Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, y me ha tocado dirigir mucho proyecto de investigación en toda esta vida. Por eso Colciencia me acaba de nombrar investigador emérito. Y bueno, ha habido muchos premios, muchas satisfacciones personales. Y aquí en la región del Oriente también hemos hecho investigación, empezando por enfermedades que le dan al ganado, como la fasciola hepática, que es una enfermedad prevalente por acá, ya le hemos hablado con Sandra, tenemos que hacer búsqueda de casos aquí, y también otra cantidad de enfermedades, por eso ya me han dedicado 5 bichos al nombre mío. 2 zancudos, un cangrejo, un tremato. Entonces sí, los discípulos muy queridos me han dedicado a esos animalitos. Pero lo importante es que estamos acá y muy contentos de colaborar con esta administración municipal, muy interesante, muy de caras a la comunidad, y en lo que podamos aportar desde la Universidad de Antioquia será todo un gusto. Pero le he dicho a Sandra, cuente con nosotros desde la universidad, que lo hacemos por vocación. Muchas gracias, doctor, por el ofrecimiento. Sin lugar a duda era un privilegio o es un privilegio tenerlo acá, poder contar con toda esa experiencia, doctor, y su trayectoria a través del mundo, de Colombia, y con una universidad tan importante como la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Doctor, hablemos un poco de lo que estamos viviendo en estos tiempos, en este 2020, que ha sido un cambio de vida, ha sido para todos a nivel mundial, digámoslo, una sacudida, ¿cierto? Sí. Que nos movió la vida, nos cambió y ya tenemos que vivir con un tapabocas. Pues acá no tenemos el tapabocas, es porque realmente tendríamos que aprovechar pues que se escuchara, pero aquí tenemos el distanciamiento, sí, que es verdaderamente lo que queremos transmitir, todas estas medidas preventivas. ¿Y quién más que el doctor Iván Darío Vélez que nos cuente todo esto que estamos viviendo y por qué se da el COVID? Sí, Sandra, estamos en un momento de la humanidad muy especial. Estamos asistiendo en esta época moderna a una pandemia de un virus nuevo que apenas se detectó a principios de este año, realmente el 28 de diciembre, y que nos cogió desprevenidos. Empezamos con una pandemia que se encuentra en China, se observa desde el principio que es muy contagiosa, que produce una alta mortalidad. Esa primera noticia fue tomada por los gobiernos del mundo de muy diferente manera, desde los que decían esto es una gripita que no vale la pena, hasta los que hicieron medidas de prevención grandes, y se nos fue extendiendo por el mundo en una forma muy rápida. Hoy tenemos coronavirus en prácticamente todo el mundo, una mortalidad muy grande y apenas estamos aprendiendo a conocerla. Desde el principio los médicos, los epidemiólogos, la gente que hace modelos matemáticos empezó a proyectar qué es lo que va a pasar. Las primeras proyecciones las hicieron en Inglaterra, en la London School of Tropical Medicine y en el Imperial College, y ellos proyectaron que para esta época ya deberíamos tener en el planeta unos 20 o 30 millones de muertos y que ya el número de contagios iba a ser enorme. Eso no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque es con la marcha que vamos entendiendo la enfermedad.
Al principio pensamos que era un problema eminentemente pulmonar y que la gente se estaba muriendo porque había una falla pulmonar grande, una insuficiencia respiratoria. Ya no, ya se sabe que a muchas personas les da el problema pulmonar, pero es más consecuencia de un problema de coagulaciones, de vasculares, o sea, ya más de vasos sanguíneos, y que también al afectar el pulmón va a llevar a todas esas complicaciones. Todavía se está conociendo un poquito la fisiopatología, todavía hay cosas nuevas. El día de ayer hablaba con un profesor de cardiología de la Facultad de Medicina, me dijo, vea, hagamos esta investigación porque debe haber daños cardíacos asociados al coronavirus. Problemas cardíacos, de eso no se habla, pero sí los hay. Entonces, se han visto las lesiones en la piel, se ha visto mucho el daño hepático, pancreático, cardíaco, bueno, pero todavía nos falta mucho por aprender. Y paralelamente, los tratamientos. Entonces, inicialmente, bueno, que un investigador francés encuentra que la cloroquina funciona, entonces saca una publicación, se acaba ahí mismo la cloroquina del mundo, que todo el mundo la compró. Después los estudios muestran en forma muy controversial que de pronto no es tan buena como habíamos pensado al principio. Después salen otros medicamentos, también noticias de prensa, se acaban, se aumentan las acciones de las compañías, pero los ensayos clínicos no muestran mayor cosa. Entonces estamos aprendiendo, pero está la comunidad científica internacional volcada a buscar tratamientos y a buscar vacunas y a buscar medidas de prevención y a ver cómo se proyecta lo que sigue. Entonces, en estos momentos hay más de 130 candidatos de vacunas y de varias generaciones. Las vacunas desde el virus que se puede atenuar para que no sea tan virulento, eso se inyecta y produce inmunidad, o virus muertos que se inyectan y también dan inmunidad, o vacunas de segunda y tercera generación que tiene que ver con ácidos nucleicos o con vacunas sintéticas. Hay muchas, son 130 modelos de vacunas que se están ensayando. Unas van más adelante, pero los medios de comunicación a veces nos hacen creer noticias de que la vacuna ya está al pie de la mano y todavía no. Porque resulta que el hecho de que cuando yo paso a una fase clínica, mejor dicho, explico, ¿cómo haces una vacuna? Yo tengo que inventarme una vacuna, como la quiero inventar. Después la tengo que probar en animales, a ver si esa vacuna no produce daños en el animal, o sea, que no sea tóxica, pero sobre todo que produzca anticuerpos, o sea, que sea inmunogénica. Si eso pasa, esa prueba en animales, sigue la fase de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son 3 fases. Lo primero, cogen un poquito de personas sanas, le aplica la vacuna y se fija que no va a tener efectos adversos, ni locales ni sistémicos, o sea, que no le den grandes reacciones, o sea, que la vacuna es segura. Después de ahí cojo un grupito más grande y le pongo la vacuna y ya voy a mirar a ver cómo es esa respuesta inmune. ¿Está produciendo anticuerpos que neutralizan el virus o no? Pero también cómo es la seguridad, porque ya con más personas pues uno puede chequear más la seguridad. Y si pasa esa fase 2, sigue la fase 3. Y en fase 3 ya hay varios candidatos de vacunas, por lo menos 5 o 6, que hay donde consigues uno por lo menos 60.000 personas, a la mitad les pone la vacuna, a la otra mitad no le pone vacuna, sino un placebo. Son personas que están en riesgo de infectarse y uno le va haciendo seguimiento semanalmente, cada 15 días o cada mes, a ver si tiene síntomas de enfermedad. Si tiene los síntomas, le va haciendo los exámenes y al final del tiempo ya uno compara. Las personas que tenían vacuna, este porcentaje le dio enfermedad. Y a esos que le dio enfermedad, la enfermedad fue leve, poquita, o tuvieron complicaciones, o se murieron, o los de la vacuna tuvieron una toxicidad, por ejemplo, hay vacunas tóxicas. Y a los que tenían el placebo, lo comparo. Si en la vacuna en 100 pacientes hubo 10 con coronavirus, en cambio en el placebo 50 con coronavirus, pues la vacuna está protegiendo muchísimo más que el placebo. Entonces, esas son las fases clínicas y eso toma tiempo. Desde el principio, desde atrás me están diciendo, no, para agosto, para septiembre tenemos ya vacuna. No, porque es que hay que hacer bien las fases clínicas. Ya dicen los rusos que la tienen, pero hay que estudiar las publicaciones. Después sigue el reto de producirla.
En estos momentos es toda la población del planeta que está en riesgo de coronavirus. Y si fuera una sola dosis por persona, había que producir 7.000 millones de dosis de vacunas. Eso pues, producirlas, enviarlas y que se la apliquen a la persona, eso toma tiempo. O sea que la vacuna es muy bueno, la comunidad científica le está trabajando, es la gran esperanza que tenemos, pero se tarda. Por lo pronto tenemos que hacer medidas de prevención como la que ha insistido la Secretaría de Salud aquí en el Carmen, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Antioquia, todo el mundo, la comunidad médica. Prevención. Tenemos que trabajar en prevención. No tenemos tratamiento, no tenemos vacunas. Prevención. Muy simple. Pero es que a veces nos da mucha dificultad seguir normas simples. Distanciamiento físico. Tiene que estar uno separado de la otra persona. Físico. No es distanciamiento social como con un mal término lo dice el Ministerio de Salud. No, yo puedo tener mi cercanía social por internet, en muchas formas con las personas. Yo no tengo por qué estar completamente alejado. Me puedo comunicar con estos medios de comunicación virtuales que tenemos ahora. Eso es una cercanía de la otra persona, digamos, emocional. Yo tengo que ver a mi familiar y todo, pero físicamente sí aislado. Segundo, lavarse las manos, muy simple, hay que estarse lavando permanentemente porque con las manos uno se contamina el virus. Y tercero, utilizar la mascarilla, que es lo que uno quiere hacer siempre, muy fácil. Doctor, yo sé que la comunidad cuando vea este video va a querer saber más o menos cuánto podríamos hablar de un tiempo para esa vacuna con todo ese proceso que usted nos explica, con todas las pruebas, con todos esos procesos clínicos. Más o menos estaríamos hablando para dar un poco como de esperanza también a la comunidad del Carmen de Iboral y pues que este video también se haga viral y llegue a otras ciudades o a otras comunidades. Yo digo que nosotros vamos a tener resultados concluyentes de la eficacia de la vacuna para el segundo semestre del año entrante. O sea, todavía nos tarda un año. Pero el resultado, el hecho de que se haga el estudio de fase 3, que es el de eficacia, no quiere decir de que la vacuna va a ser eficaz. De muchas vacunas va a haber unas que son eficaces y otras que no. Hay que hacer justamente esa fase de eficacia para poder yo determinar si la vacuna es eficaz. Porque si yo estuviera seguro que al hacer fase 3 la vacuna mía va a servir, no tenía que hacer la fase 3, sino de una vez empezó a vacunar. Entonces, esto, de todas las vacunas que vienen, de las 130, van a quedar muy poquitas. De pronto, 1, 2, 3 máximo. Doctor, hablemos un poquito como de las pruebas, de la prueba PCR, de los antígenos, de los anticuerpos, porque quisiera también que la comunidad se entere cuáles son esos tipos de pruebas, porque en muchas de las que se hacen, que son las pruebas rápidas, que son llamadas en los medios de comunicación, porque hay que repetirla con otro tipo de prueba que es la que nos da el 100%, digamos un porcentaje más alto de efectividad. Bueno, parte de la angustia que ha habido con esta epidemia, porque empezó como una epidemia de pánico, es la situación del diagnóstico. ¿Cuál es un caso positivo? Entonces, inicialmente hay unas sospechas clínicas porque la persona tiene unos síntomas de fiebre, de tos, de congestión. Bueno, ya está muy conocido las manifestaciones clínicas de la enfermedad y eso lo vuelve sospechoso. Tiene problemas respiratorios, tiene fiebre, tiene malestar, se sospecha. Y hay que hacerle una comprobación diagnóstica. Hasta ahora, el test, el estándar de oro, es la PCR en tiempo real. Y para la PCR, entonces, después de que la persona se pone en contacto con un enfermo que tenga los virus y se contamina, a los 4 o 5 días ese virus va a estar en la mucosa nasofaríngea, naso-orofaríngea, o sea, de la nariz, de aquí atrás de la boca, en la faringe. Ahí está el virus. Por eso hay una prueba de la PCR que la muestra se toma con un escobillón, pasando por acá por la nariz, a la parte de atrás, cogen de esa mucosa, en el moco está el virus y eso se lleva a una máquina que se llama la máquina de PCR. Ya también se está haciendo de saliva, buscando que sea una saliva, ojalá de la parte posterior de la boca, también se muestra que es muy sensible. O sea, esa es la prueba de oro. ¿Qué problema tenemos? Es costosa.
necesita equipos especializados, las hace son los biólogos moleculares, hay unos equipos costosos, no cualquier laboratorio lo puede hacer. Instituto Nacional de Salud ha venido descentralizando el diagnóstico. Nosotros en el PC, por ejemplo, estamos habilitados por el instituto para hacer el diagnóstico, pero son muy pocos los laboratorios. ¿Y cuál es el problema? Que hay mucha gente tomando muestras y no están coordinados con los laboratorios. Entonces le llega al laboratorio departamental 2000 muestras y ellos no están programados, no tienen capacidad. Entonces eso hace que el resultado se demore. Entonces la gente está muy aburrida porque llevan 8, 10, 15, 20 días que le tomaron la muestra y no tienen los resultados. Eso es una falta de coordinación en la toma de las muestras. Hay otra prueba que son la prueba de anticuerpos, que es una prueba rápida. El problema es que no tenemos una prueba buena. El Instituto Nacional de Salud ya las evaluó y encuentra que hay algunas que son poco específicas. O sea, la gente no tiene SARS-CoV-19, sino otra cosa, y le da positiva. O la persona sí está enferma y sí tiene el virus, pero le da negativa, lo que llama un falso negativo. Entonces no tenemos esas muestras o esa prueba rápida de anticuerpos que sea validada y que lo acepte el Ministerio de Salud. Y tenemos las pruebas de detección de antígenos. Esas son nuevas, esas son más específicas, esas son más rápidas. Se toma una gotica de sangre del dedo, se pone en una laminilla y se lee muy rápidamente. Se puede leer en 10, 15, 20 minutos y da el dato. Es muy sensible, da un 98% de sensibilidad, sobre todo en los primeros 11 días de la enfermedad. Entonces, esas son las pruebas que tenemos ahora. En este momento se va a privilegiar hacer las pruebas de antígenos por rápido y porque son más económicas y se pueden ver más fácilmente en cualquier parte. Ya el gobierno está pensando que para los viajeros en los vuelos, en el aeropuerto le tomen la prueba rápida y en 10 minutos el resultado, si está negativo, pueda montarse en el avión. Eso es una medida que se está haciendo. Pero lo otro es que como hay tanta gente demandando las pruebas, al principio, si había en la familia uno positivo, se le hacía la PCR a los contactos, a los que viven con él. Ya no. ¿Por qué no? Porque ya aceptamos que si usted en su casa, que convive con su esposo, con sus hijos, está positivo, partamos de la cuenta de que todos están positivos. Y entonces tratemos a toda la familia como que todos estuvieran positivos. Nos confinamos todos. Y entonces sí, todos hacen una cuarentena. ¿Qué pasa con la cuarentena? Pues se van a cuidar, van a estar juntos, no tienen que separarse, sigan toda la recomendación, la mascarilla, lavarse esto, no salir, etcétera. Bien la cuarentena. ¿Y qué va a pasar? Pues a algunos, la gran mayoría, no les va a pasar nada. Pueden estar infectados, pero no les pasa nada. Algunos poquitos les da unos signos o síntomas muy leves. Si tú una malestar, de pronto tú una diarrea, un dolor de cabeza. El gusto, el olfato. Sí, el olfato, el gusto, les puede pasar. Y faltará el que, sobre todo en los de mayores de edad, que les puede dar ya una complicación. Ese es el caso que hay que estar pendiente de ellos, porque esos pueden ser que necesiten una hospitalización y eventualmente una unidad de cuidados intensivos. Es así, doctor, como en la comunidad del Carmen hemos tenido los 59 casos positivos que tenemos al 10 de agosto, y es que todos han sido, la gran mayoría, recuperados en casa. Solo a la fecha tenemos 2 mujeres hospitalizadas, pero su hospitalización no fue por el COVID, sino por otra enfermedad de base, y su contagio fue intrahospitalario. Entonces sabemos que la comunidad del Carmen ha sido hasta el momento, digámoslo, beneficiada y nos ha ido bien a comparación de otros municipios que están muy cercanos, que inclusive tienen menos población que nosotros. Sí, yo creo que ha sido un indicador de lo bien manejado que ha estado el problema del coronavirus aquí en el Carmen. El hecho de que precozmente se haga el cerco epidemiológico y se evite que esas personas empiecen a diseminar el virus. Eso es la recomendación que se ha hecho del ministerio, que hay municipios que lo hacen bien, donde hay una mayor disciplina social y hay una mejor autoridad de salud. En otras partes no es tan fácil. La costa caribe, por ejemplo, tradicionalmente la gente es muy fiestera y no cree en el cuento y se van a hacer grandes fiestas, y por ejemplo vimos Cartagena, la cantidad de casos que hubo, y en Barranquilla, en otras partes, lo mismo en Cali. O sea, hay situaciones culturales, pero también de gobierno que son importantes. Pero yo también quisiera agregar algo con respecto al manejo de coronavirus que ha hecho Colombia.
Cuando el problema empezó y empezamos a hablar de él en enero, después de lo de China y que se empezó a diseminar, el Ministerio de Salud de Colombia tomó unas medidas muy drásticas, pero muy bien pensadas. El Instituto Nacional de Salud, los epidemiólogos, el Ministerio hizo un manejo muy responsable y por eso Colombia fue catalogada como un país modelo. ¿Por qué? Porque ganamos tiempo. Una cuarentena muy rápida, que lo que se busca con eso es, mientras tanto, prepararse. ¿Prepararse en qué? En que los médicos conozcan la enfermedad, en que se creen UCIs, en que haya capacitación y ganar tiempo también para a ver si de pronto aparece un tratamiento, una vacuna, o cuál es la fisiopatología de la enfermedad, o cómo se manejan los pacientes. Colombia ganó tiempo, pero ese tiempo no quiere decir de que nos estábamos ya inmunizando contra la enfermedad, no. Estábamos ganando tiempo para ahora que se nos vino ya estar mejor preparados. Por eso en Colombia no ha ocurrido lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, donde las unidades de cuidados intensivos están desbordadas y el médico tenía que decir, bueno, ¿a quién lo pongo en la unidad? ¿A este o al otro? Y al que le quitaba la unidad de cuidados intensivos o no lo podía hospitalizar, pues ese se moría. Entonces había una cantidad de muertos impresionantes que Colombia lo ha sabido manejar bien. Entonces contuvo por un tiempo muy fuerte la transmisión y ahora hay que abrir la economía, que vayan las construcciones, que vayan a empresas, algunos centros comerciales. O sea, ya a poquito la gente se está contaminando y porque tiene que contaminarse para que se vaya creando la inmunidad, pero sin desbordar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Una excelente explicación, doctor, para todas esas preguntas que tiene la comunidad, que por qué nos encerraron en marzo y en abril. Entonces, científicamente nos explican por qué nos confinaron estos prácticamente 40 días más o menos, ¿cierto? Es acá donde le explica muy bien el doctor Iván que teníamos que tener capacidad de respuesta al pico que estamos viviendo. Doctor, sería muy interesante que usted le cuente a la comunidad o que le demos una claridad sobre esos contactos estrechos. ¿Cuándo se califica un contacto estrecho? Para que la comunidad también sienta tranquilidad cuando nos damos cuenta que hay un caso positivo cercano a nosotros. Sí, los convivientes en una casa, en una vivienda, pues con un caso positivo ya aceptamos que todo el núcleo familiar está positivo. Lo que tenemos que hacer es confinarlos a todos, así sea solamente uno el que tenga diagnóstico, confinarlo a todos, porque si los demás están asintomáticos pero infectados, si salen lo van a contaminar. O sea, ya está claramente demostrado que una persona sin síntomas pero con el virus contamina. Entonces tenemos que confinar a todo el núcleo familiar. No es mayor problema confinarlos desde el punto de vista clínico, porque como decíamos ahora, algunos ni siquiera se van a enfermar, no van a tener síntomas, pero están con el virus y van creando anticuerpos. Eso es bueno, que crean la inmunidad. Aquí el problema es cuando no se hace el confinamiento o las otras consecuencias que tiene el confinamiento, que tiene que ver con la falta de ingresos, familiares, los niños que no pueden estudiar, que tiene su consecuencia, la violencia intrafamiliar, que se ha incrementado mucho, violencia contra la mujer o violencia dentro de la familia, o sea, cosas que tienen que ver con cultura y con convivencia. Al estar todos metidos en una habitación, en una casita, eso trae problemas. Pero es una realidad que estamos viviendo, pero gracias a esa cuarentena estricta que hizo el ministerio, podemos decir con certeza que se salvó la vida de decenas de miles de colombianos. Doctor, hablemos de los niños. Se ha hablado mucho que los niños son los transmisores del contagio, que los niños pues tenemos que cuidarlos, las mamás pues se sienten muy preocupadas y ha sido un tema muy complejo como por lo que usted habla de encerrarlos, sobre todo también en el tema de violencia, de esas necesidades, digamos, económicas y esas afectaciones sociales que se viven dentro de los hogares colombianos. Sí, el tema de los niños es un capítulo que también tenemos que estudiar muy bien luego de la pandemia, las consecuencias. Un niño de por sí, por naturaleza, es inquieto. El niño quiere salir, quiere jugar, quiere socializar con sus amiguitos. Confinarlo a la casa es bien complicado.
Los niños necesitan socializar también en el colegio para aprender. Tenerlos acá, si tenga posibilidad de hacer educación virtual, es muy complicado y no sabemos muy bien cómo va a ser esa consecuencia en el nivel educativo al terminar esta pandemia. Es prácticamente un año, ya llevamos medio año perdido en escolaridad, pues entre comillas perdido, porque hay muchos que tienen educación virtual, pero que no es lo mismo. Y lo otro es desde el punto de vista infeccioso. Normalmente los niños se infectan igual que los adultos, pero son más asintomáticos. Y la enfermedad tiene menos consecuencias graves, normalmente, pues, o en general. Hay una relación directa entre la edad y las complicaciones, entre la edad y la mortalidad. A mayor edad, más posibilidades de que la persona muera, sobre todo si tiene preexistencias. ¿Y qué llamamos preexistencias? Un hipertenso, un diabético, un obeso, una persona con problemas cardiovasculares o pulmonares. Son una cantidad de enfermedades que traen normalmente, muy frecuentemente los mayores de edad y que si les da el coronavirus, pues va a tender a que se complique y ahí es donde se da la mayor mortalidad. ¿Que excepcionalmente hay niños enfermos? Sí. ¿Y que puede haber muerto algún niño? Sí, pero es muy anormal. Lo normal es que el niño esté asintomático u oligosintomático. No tiene problema. A las mamás les quiero decir, no se angustien tanto, porque es que vea que el tío resultó con coronavirus y estamos viviendo aquí todos juntos, ¿qué le va a pasar a mi niño? Normalmente no se va a agravar. Normalmente va a tener una infección asintomática o con muy pocos síntomas y crea los anticuerpos y no va a tener problema. Excelente, doctor, por su explicación. Bueno, quisiéramos quedarnos mucho tiempo preguntándole desde toda su gran experiencia, su hoja de vida tan amplia y todas esas investigaciones que bien sabemos que van a llegar al Carmen de Viboral, pues a través de usted, doctor, y de la Universidad de Antioquia. Le damos nuevamente la bienvenida, un agradecimiento grandísimo para el aporte que hoy nos regala y esperemos nuevamente nos acompañe en otro espacio y poder darle a la comunidad del Carmen todo ese conocimiento que usted tiene, doctor, y que vive en el Carmen de Viboral. Sí, Sandra, es un gusto de verdad y cuente conmigo. Tenemos muchos temas para hablar que pueden ser de interés de la comunidad del Carmen y para eso estamos, para eso somos docentes y para eso la universidad tiene su sede aquí en el Carmen. Y no solamente yo puedo invitar a otros colegas para que hablemos de otros temas de interés de la comunidad del Carmen. Es un gusto estar acá y te felicito también por la forma como has manejado esta contingencia del coronavirus. El Carmen es un ejemplo de municipio donde se ha hecho bien las tareas. Muchas gracias, doctor. Esto ha sido una tarea en compañía de una administración completa, en cabeza de nuestro señor alcalde, John Freddy Quintero. Y bueno, ha sido una tarea ardua, pero continuaremos con la maleta puesta y con las botas puestas. Muchas gracias por la compañía y espero volverlo a tener nuevamente, doctor, para hablar de otros temas muy interesantes, porque no solamente está el COVID, sino otras enfermedades que nos aquejan y sobre todo al municipio del Carmen de Viboral. Muchas gracias. Gracias.